Para trabajar nosotros aquí en este taller, en este curso, lo que vamos a necesitar primeramente es que ustedes tengan Python instalado. Ya vamos a estar luego viendo cómo se instala Python, pero esa es la principal herramienta que vamos a necesitar nosotros. También vamos a instalar lo que es Postman para nosotros poder hacer uso de todo lo que viene siendo los APIs. Y también vamos a instalar JSONView en el navegador, que este JSONView es una extensión para que nosotros nos permita ver de una manera más clara los archivos JSON, ya que normalmente estos van a venir en una fila completa y va a ser puro texto que a simple vista humana va a ser inentendible. Con este JSONView lo que hace es nos organiza de manera que sea más entendible para nosotros. Igualmente aquí ustedes tienen el acceso a un archivo PDF para que ustedes puedan ir viendo de manera más detallada todo lo que se va necesitando. Además de eso, en la parte de requerimientos, nosotros vamos a estar una computadora, ya sea esta con sistema operativo Windows, Mac o Linux. Vamos a estar una cuenta de Google para lo que es acceder al navegador. Si desean, pueden utilizar un navegador de preferencia basado en Chrome. Y los archivos que nosotros vamos a estar utilizando para que ustedes vean las prácticas, igualmente se encuentran aquí. Estos archivos ya son scripts escritos en Python que ustedes tranquilamente los pueden ejecutar y pueden ver el funcionamiento de cada uno de ellos. Obviamente vamos a ir en el transcurso del desarrollo de este taller, viendo cómo funcionan y explicándoles el porqué de las cosas, de la lógica de esos programas. Hasta ahí, ¿alguien alguna pregunta? Déjenme revisar el chat. Si quieren pueden escribir si tienen alguna duda, alguna pregunta o continuamos. Bueno, parece que nadie tiene dudas. Entonces continuemos. Entonces nosotros vamos a proceder en nuestras computadoras a instalar lo que es Python. La forma en la que nos dice aquí en el taller es que nosotros debemos ingresar acá a la página de Python y aquí nosotros descargamos el archivo de Python. Este simplemente es un ejecutable, así que ustedes lo pueden descargar y de manera sencilla ya lo pueden estar utilizando. Entonces, como les decía, este es un ejecutable. Nosotros simplemente damos doble clic una vez que se nos baje el archivo, se nos va a abrir esta ventana y nosotros vamos a marcar esta opción de acá que dice añadir Python 3.6 al directorio. Entonces, marcamos esa y continuamos. Le damos clic en Install Now y nos va a seguir apareciendo pantalla hasta que lleguemos aquí. Y nosotros igualmente deshabilitamos esta regulación que tiene el sistema operativo del límite que tiene un directorio. Y nosotros con esa deshabilitación podemos ya crear el directorio que requiere Python. Entonces, bastante importante que ustedes deshabiliten esta parte de aquí. Una vez que nosotros hemos instalado nuestro Python en la computadora, nosotros vamos a poder verificar si es que en verdad está funcionando. Esto nosotros lo vamos a hacer a partir de el símbolo del sistema, desde una ventana de comandos y simplemente escribimos aquí Python y nos va a detectar la computadora si es que ya está instalado el Python, imprimiéndonos este mensaje de la versión de Python que está instalada. Para Mac lo mismo, entramos en el terminal de Mac y igualmente escribimos Python 3, nos va a decir en qué versión se instaló y todo lo demás. Igualmente, nosotros para verificar que ya está funcionando todo lo que es Python, nosotros podemos igualmente en una ventana de terminal escribir lo siguiente, en este caso en un shell de Linux, y nos va a imprimir un valor. El paso 4 es instalar los módulos de Python que van a ser utilizados en el curso. Entonces, por defecto, Python, la instalación viene con algunos módulos estándar para la mayoría de programadores que necesiten crear aplicaciones. De todas formas, hay muchos módulos más disponibles que estos extienden la funcionalidad de lo que es Python.
para mantener una instalación inicial de Python pequeña, estos módulos no se incluyen al inicio con el paquete de predeterminado. Entonces nosotros vamos a utilizar igualmente una ventana de comandos, un terminal, para nosotros poder instalar estos nuevos paquetes que van a ser de utilidad para que nosotros podamos trabajar con este taller. Entonces igualmente, cuando nosotros ya tengamos instalado Python, ya vamos a poder utilizar este comando, el pip, que el pip nos sirve para instalar justamente comandos de paqueterías de Python. Entonces aquí nosotros vamos a ejecutar el pip install request y este va a empezar a descargar todos los paquetes que sean necesarios de internet. También vamos a instalar el pip install tabulate, igualmente los va a instalar. Y con esto terminaríamos la parte de lo que viene siendo Python. Sería bueno que ahorita ustedes realicen este proceso y si tienen dudas me las hagan saber para poderles ayudar. Yo como ya tengo instalado esto, creo que con todo voy a realizar el proceso nuevamente. Déjenme, dejo de compartir esto y comparto la pantalla de acá. Listo, entonces una vez que ustedes ya descargan Python, como les decía, para nosotros poder verificar si es que ya tenemos instalado todo lo que es Python en nuestra computadora, basta con que nosotros escribamos Python y nos va a decir aquí qué versión de Python está instalada. Por cierto, otra opción para las personas que estén utilizando Windows 10, que es en la única que he probado, tal vez en Windows 11 también sí haya cómo realizar esto. Déjenme reviso el chat, creo que alguien escribió. Listo, ya se instaló, chévere. Sí, sí, no, no es nada difícil. Tal vez algunas personas tengan problemas en Windows, que ya les digo, la otra opción es que ustedes entren a la Store de Microsoft y escriben directamente ahí Python y lo pueden instalar. Entonces, eso tal vez si es que alguna persona tiene problemas en Windows, esa es otra alternativa para que ustedes instalen Python. Obviamente, como les digo, en Windows 10, que es lo que he probado, posiblemente en Windows 11 también funcione. Aquí, como les digo, ustedes ingresan a la Microsoft Store, acá buscan Python, como yo lo acabo de hacer, y escogen la versión la más reciente si quieren. Y le dan clic aquí en obtener. Eso igualmente les va a instalar Python en su computadora y ya van a poder verificar que todo esté funcionando correctamente. Listo, entonces estamos hasta ahí. Tal vez en esta parte del proceso sí se demoran un poquito, entonces les doy un tiempito más ya. El grupo tal vez que está en el instituto, que están todas las personas ahí, sería bueno que también me den alguna retroalimentación para yo poder saber si están teniendo ahí algún inconveniente o si está todo claro. Bueno, vamos a continuar entonces en la parte de acá. Como les decía, una vez que ya esté instalado nuestro Python en la computadora, y otra manera de probarlo es que ya cuando nosotros mandamos ejecutar Python, aquí ya nosotros se nos ejecuta ya la interfaz, empieza a trabajar con todo lo que es el lenguaje de Python. Estos tres signos de mayor que significa que estamos dentro
de la interfaz de Python y aquí nosotros todo lo que empezamos a escribir es código entendible para Python directamente desde consola. Entonces aquí acabo de escribir el mensaje de Hello World, el Hola Mundo, que es el básico que uno aprende cuando está iniciando en el ámbito de la programación y aquí Python ya me devolvió el mensaje del Hello World. Entonces, en mi computadora funcionando completamente lo que es Python. Vamos a continuar entonces con lo siguiente, que vendría siendo la parte de Postman. Igualmente, nosotros vamos a descargar una aplicación de Postman. Dice que Postman está disponible para todas las aplicaciones, ya sean estas Windows, Mac o los sistemas operativos de Linux. Para instalar Postman, igualmente nosotros tenemos que irnos aquí a este enlace. Vamos a abrir este enlace. Y nosotros vamos a descargar Postman para nuestro Windows de 64 bits. Vamos aquí a guardarlo. Y ya se empieza a descargar. Entonces, mientras se descarga Postman, vamos a seguir nosotros acá con esto de acá. De momento, Postman para estas clases iniciales no va a ser necesario, pero es importante que ustedes ya lo tengan, ¿no? Igualmente, Postman es simplemente como cualquier aplicación, cualquier ejecutable, la abren, dan clic en siguiente, 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 siguiente y se terminó de instalar. Aquí sí no hay mayor ciencia que un instalador simple. Siguiente paso, vamos a instalar el JSON View o un visualizador de archivos JSON de su agrado, de su gusto. En este caso, ustedes pueden buscar la extensión de Chrome de JSON View, que es esta de aquí. Ustedes la pueden añadir directamente a su navegador. En este caso yo utilizo Opera. Opera es un navegador basado en Chromium. Entonces por eso es que igualmente me permite añadirlo desde el store de Chrome. Yo podré añadirlo, pero yo ya tengo otro visualizador, que en este caso este visualizador de acá es el JSON, se me fue el nombre, el format JSON. Cumple la misma función. Por eso les digo, ustedes pueden instalar cualquier visualizador de JSON que sea de su grado. Con todo, utilicen este de aquí, que es el que nos indica en el taller. Pero si ustedes por si acaso ya tienen previamente instalado otro, no es necesario que sigan este paso. Entonces, al ser esta una extensión de Chrome, aquí tampoco es que haya mayor ciencia, como les digo, simplemente es añadir la extensión y se nos vaya a añadir acá a nuestro navegador. Bueno, entonces continuando con todo lo que es esto de Python y el uso de APIs REST, nosotros vamos a ver lo que es el poder del código, que últimamente la codificación, lo que es el ámbito digital, ha tomado gran importancia. Ya la mayoría de empresas están digitalizadas con lo que sucedió de la pandemia, igualmente se agilizó el proceso de digitalización que estaba estimado para que venga en un tiempo más prolongado, pero se aceleró bastante. Entonces nosotros actualmente, mediante el poder del código, podemos realizar todo lo que esté prácticamente en nuestra imaginación. Si ustedes pueden imaginar algo, ustedes pueden plasmar estas ideas en código. Entonces, este es el poder del código. Aquí igualmente nos dice que no es necesario que nosotros sepamos programar para iniciarnos en el mundo del uso del código y construir nuestras propias aplicaciones. Vamos a ver este pequeño videíto que con todo me confirman, tal vez si es que se escucha el audio, déjenme reviso si es que... Veamos, esperemos que sí se transmite el audio también. Me dicen que no se escucha, pero que sí se ve. Déjenme ver.
Debe haber una opción para compartir el audio Inge, también. puede detener el compartir y luego cuando esté Ya. compartiendo nuevamente hay una opción que dice audio y ahí tiene que escoger el audio y de ahí sí ya le va a permitir compartir audio. Entonces, ahorita que vaya a compartir, Oh, ya. ahí Listo, hay que listo, listo, marcar el listo. audio. Ya, Exacto, ya, ya. Ya la encontré. exacto. Muchas gracias. Ok. I was 13 when I first got access to a computer. My parents bought me a Macintosh in 1984 when I was 8 years old. I was in sixth grade. I learned to code in college. Freshman year, first semester, intro to computer science. I wrote a program to play tic-tac-toe. I think it was pretty humble beginnings. I think the first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. The first time I actually had something come up and say, hello world, and I made a computer do that. It was just astonishing. Learning how to program didn't start off as wanting to learn all of computer science or trying to master this discipline or anything like that. It just started off because I wanted to do this one simple thing. I wanted to make something that was fun for myself and my sisters. And I wrote this little program, and then basically just add a little bit to it. And then when I needed to learn something new, I looked it up, either in a book or on the internet, and then added a little bit to it. It's really not unlike kind of playing an instrument or something, or playing a sport. It starts out being very intimidating, but you kind of get the hang of it over time. Coding is something that can be learned, and I know it can be intimidating. A lot of things are intimidating, but what isn't? A lot of the coding that people do is actually fairly simple. It's more about the process of breaking down problems than sort of coming up with complicated algorithms as people traditionally think about it. You don't have to be a genius to know how to code. You need to be determined. Addition, subtraction, that's about it. You should probably know your multiplication tables. You don't have to be a genius to code. Do you have to be a genius to read? Even if you want to become a race car driver or play baseball, or build a house, all of these things have been turned upside down by software. What it is, computers are everywhere. You want to work in agriculture? Do you want to work in entertainment? Do you want to work in manufacturing? It's just all over. Here we are, 2013. We all depend on technology to communicate, to bank, information, and none of us know how to read and write code. When I was in school, I was in this after-school group called the Whiz Kids, and when people found out, they laughed at me and, all these things. And I'm like, man, I don't care. I think it's cool, and, I'm learning a lot, and some of my friends have jobs. Our policy is literally to hire as many talented engineers as we can find. The whole limit of the system is just that there just aren't enough people who are trained and have these skills today. To get the very best people, we try to make the office as awesome as possible. We have a fantastic chef. Free food, Breakfast, lunch, and dinner. free laundry. Snacks, even places to play and video games and scooters. There's all these kind of interesting things around the office and places where people can play or relax, or go to think or play music or be creative. Whether you're trying to make a lot of money or whether you just want to change the world, computer programming is an incredibly empowering skill to learn. I think if someone had told me that software is really about humanity, that it's really about helping people by using computer technology, it would have changed my outlook a lot earlier. To be able to actually come up with an idea and then
see it in your hands and then be able to press a button and have it be in millions of people's hands. I mean, I think we're the first generation in the world that's really ever had that kind of experience. Just to think that, I mean, you can start something in your college dorm room and you can have a set of people who haven't built a big company before come together and build something that 1 billion people use as part of their daily lives is just crazy to think about, right? It's humbling and it's amazing. The programmers of tomorrow are the wizards of the future. You know, you're going to look like you have magic powers compared to everybody else. I think it's amazing. I think it's the closest thing we have to a superpower. Great coders are today's rock stars. That's it. Bueno, entonces como vimos en el video, si ustedes se dan cuenta aquí aparecen además de grandes personalidades de lo que viene siendo el mundo de la programación y la tecnología, aparecen artistas y deportistas que igualmente hablan sobre los beneficios que les ha traído a ellos el aprender a programar, así sea cosas pequeñas, sencillas, básicas. Y esto los ayuda en su día a día. Como ustedes se dan cuenta, dicen que los programadores son los magos del futuro, posiblemente, que esto es lo más cercano a un superpoder. Como les decía, lo que nosotros tengamos en nuestra imaginación, mediante la programación, nosotros lo podemos plasmar en una pantalla, en una idea tangible. Entonces, eso es lo bonito de la programación. Siguiendo con esto, vamos a ver lo que son las comunidades de práctica, que en sí el concepto de comunidades de práctica o COP es comúnmente, no se escucha, dice. ¿Aló? ¿Se escucha ahí? Parece que es un problema de Javier nomás entonces. Sí, sí se escucha. Ya. Listo, entonces continuamos. Como les decía, vamos a ver lo que son las comunidades de práctica. Entonces, el concepto de comunidades de práctica o COP es comúnmente acreditado a Jim Leib y Ethan Wenger, quienes definieron las comunidades de práctica como lo siguiente. Las comunidades de práctica son grupos de personas que comparten conocimientos y una pasión para algo que ellos hacen y aprenden, lo cual les hace ser mejores e interactuar de manera regular. Aquí igualmente nosotros podemos dar un poco más de información sobre lo que son estas comunidades de práctica. Aquí tenemos una versión en español. Déjenme ver si es que carga. No carga ahorita, algo pasa. Pero bueno, aquí nosotros tenemos un poquito más de información respecto a lo que son estas comunidades de práctica, que ya vamos a estar viendo un poquito más a detalle. Y para nuestros intereses, las comunidades de práctica de trabajo en conjunto de programadores, tenemos por ejemplo lo que es GitHub, que GitHub, si nosotros buscamos, es una plataforma donde los programadores pueden subir su código, compartir sus proyectos y va a haber, como es una red de programadores, va a haber personas que puedan reutilizar ese código. Están... A ver si confirman si en verdad están teniendo problemas con el audio. Esperamos un minutito porque creo que hay personas que están teniendo problemas. Si se escucha, dice Rafael Zavala, Jaciel Esquivel.
Sí, creo tal vez por ahí, Javier, alguna situación con su computadora, creo que es el problema. Ok, entonces continuemos. Como les decía, nosotros tenemos aquí GitHub, que en GitHub, yo qué sé, ustedes quieren buscar algún proyecto en Python. Y nosotros simplemente vamos acá y aquí nosotros tenemos una gran comunidad, como se dan cuenta que hay muchas personas trabajando que suben su código, otras personas que simplemente suben sus proyectos para generar un portafolio y otras personas que buscan, como les digo, código de ejemplo para ellos poder reutilizarlo en sus propios proyectos. A la vez, en base a esta comunidad, como les digo, aquí la gente sube sus proyectos, damos clic aquí y está el proyecto completo. Entonces, hay proyectos que se trabajan en conjunto, donde si se dan cuenta que hay 1800 contribuidores a este proyecto. Ellos lo que hacen es analizan el código, por ahí se encuentran alguna falencia, realizan los cambios necesarios para que la aplicación funcione de una mejor manera, le añaden funciones adicionales y todo eso genera una comunidad de aprendizaje. ¿Por qué? Porque todos están viendo aquí el código de otras personas, lo corrigen, a la vez tienen una retroalimentación. Si alguien corrige mi código, yo sé tal vez en qué me equivoqué, reviso y aprendo de mis errores. E igualmente se genera, como les digo, comunidad de programadores que contribuyen en un fin común. Muchos de estos códigos, de estas aplicaciones, son aplicaciones de open source, de código abierto, que son reutilizables por cualquiera. Esto tenemos por el lado de GitHub. También tenemos Stack Overflow, que Stack Overflow igualmente es una comunidad donde la gente se dedica a subir preguntas sobre cualquier duda que tengan al momento de programar. Yo qué sé, en Python yo quiero saber cómo se suman dos números. Voy, busco aquí cómo sumar dos números en Python. Veamos si es que tal vez alguien ha hecho esa pregunta, sumar dos números, Python. Y posiblemente aquí me sale varias preguntas que previamente ha hecho alguien. Por ejemplo, Python más HTML, sumar dos números. Aquí la persona pregunta que qué pasa porque tal vez tiene algún error, que está queriendo sumar el número 1, el número 2 y tiene aquí un archivo de contraseña. Entonces aquí él publica su código para que la gente pueda analizar y ver en qué partes tal vez se está equivocando. Incluso hay veces que pueda que le falta por ahí agregar alguna variable, tal vez se equivocó con el cierre de algún conector y demás cosas. Entonces aquí la comunidad ayuda a esa retroalimentación de la misma manera y pueden brindarnos una solución breve a nuestros problemas que estemos teniendo. Finalmente tenemos nosotros Cisco DevNet, que igualmente es una comunidad donde nosotros podemos tener acceso a una gran comunidad de desarrolladores, de personas que están igualmente trabajando en lo que viene siendo proyectos y que nos pueden brindar una mano, una ayuda o incluso nosotros unirnos a grupos de trabajo con un fin en común. Aquí el plus que tiene Cisco.net es que ellos realizan eventos en ciertos momentos. Entonces aquí nosotros igualmente podemos ver qué eventos se van a realizar. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una conferencia de Python que se va a realizar. Este es un evento virtual. Aquí la fecha no está. Pero con todo acá, por ejemplo, igualmente tenemos este de seguridad en NDC, que es de marzo 4 a junio 4. Entonces aquí igualmente ustedes pueden acceder a ver cualquier situación, cualquier proyecto que les interese, cualquier conferencia, evento que sea de su interés y que les pueda ayudar a ustedes a seguirse desarrollando como programadores. Aquí nosotros tenemos la parte donde nosotros nos podemos registrar para formar parte de esta comunidad de desarrollo. Igualmente aquí ustedes se pueden loguear con cualquiera de estas credenciales. Lo interesante sería aquí que ustedes se unan a esta comunidad con cualquiera de estas cuentas. Entonces, eso igualmente ya queda a su disposición para que enriquezcan un poco más los conocimientos que tienen.
Aquí está, como les decía, vamos a ver un poquito más a detalle lo que es GitHub. Entonces, GitHub dice que es una comunidad donde los programadores llegan juntos a compartir sus software o sus problemas que tengan en sus softwares o los parches que ellos realicen de manera abierta. El Git en GitHub se refiere al software de código abierto mediante un sistema de control de versiones, el cual fue iniciado por Linus Torvalds, el creador de Linux. Esto del sistema de control de versiones, si es que tal vez ustedes no tengan conocimientos, este es una buena práctica de programación, donde este sistema de control de versiones para lo que nos sirve es para yo el día de hoy programé algo y ya funcionó. Cojo eso y subo a un repositorio donde se va a quedar almacenado. Al día siguiente vengo, programo algo, igualmente funciona, vuelvo a subir esa versión a mi repositorio y se almacena ahí. El tercer día programo algo, por ahí algo se me dañó, borro lo que según yo programé y hizo que mi programa deje de funcionar y vuelvo a ejecutar y sigue dándome error, por más que ya borré lo que según yo programé. Entonces, en esos casos, muchas veces nosotros, si es que no tenemos este sistema de control de versiones, caemos ahí en un caos porque no sabemos bien qué moverle, qué borrar, qué añadir, qué se me fue y se genera bastante pérdida de tiempo. Entonces, con el sistema de controlado de versiones, lo único que nosotros hacemos es la versión del día de ayer que funcionaba, que fue la segunda que subí, hasta ahí es donde necesito para nuevamente hacer el intento y agregar un módulo, agregar alguna función extra que es la que se me dañó recién. Entonces, regreso a esa versión de mi programa y puedo continuar trabajando de manera estable. Entonces, como este sistema de controladores de versiones, como su nombre lo dice, nos sirve para nosotros ir generando versiones de nuestro propio proyecto. Con eso nosotros, como les digo, vamos de poco a poco, a poco, a poco, a poco, generando versiones estables, obviamente, para que en algún momento se genera alguna falla, algún desastre en nuestro código, poder volver a una versión que estaba funcional y no evitarnos rompernos la cabeza buscando dónde está el error o qué es lo que borramos de más. Entonces, los miembros que contribuyen aquí en GitHub es una comunidad confiable. Como Linux Torvalds lo dice, los participantes de esta comunidad son personas que están dedicadas al código y que en su mayoría les gusta es colaborar. Un tiro de pequeños parches antes de que el punto fuese estable para mantener nosotros. En ese punto nosotros nos volveremos unas mejores personas para enviar parches. Uno se convierte parte de la red de confiabilidad. Entonces, lo que yo les decía previamente mientras íbamos viendo la plataforma, aquí nosotros podemos subir nuestros proyectos, nosotros podemos corregir a otras personas y también en cierto punto va a haber personas que nos envían a nosotros parches o correcciones. En ese momento dice que nosotros nos volvemos parte de la red de la confianza. Es decir, esta no es simplemente yo ir a GitHub y buscar que me solucionen mis problemas, sino también en cierto punto yo ayudar a las demás personas. Así mantenemos este círculo de confianza. El nivel de confianza que se establece en GitHub ha tenido un valor real frente a otras comunidades de proyectos, como es la de generar potenciales empleados, los cuales pueden chequearse aquí en esta página que es GitScore. Aquí en GitScore ustedes lo que pueden ver es prácticamente las personas que más colaboran en lo que es GitHub. Entonces aquí tenemos un top de todos los usuarios y ustedes ven las contribuciones, las colaboraciones que ellos han ido haciendo para que la comunidad de GitHub siga creciendo. Entonces, el valor real, el potencial adicional que tiene GitHub es que aquí se ha generado bastante un campo de visión para las personas, los empleadores que buscan nuevos talentos. Porque como les digo aquí, puede entrar cualquiera, igualmente con esta plataforma que acaban de ver, puedo ver qué personas son las que están colaborando más. Puedo irme a su perfil y verificar, por ejemplo, de acá del segundo. Aquí tiene una reputación de 15.803, ha contribuido tantas veces y tiene todo esto. Me podría ir a su perfil en GitHub y podría ver los proyectos que ha hecho, en que ha contribuido, cuáles son los lenguajes que él más maneja y todo eso.
Entonces, en base a eso, los empleadores pueden conseguir nuevos talentos o si están buscando un empleado en específico, pueden encontrarlo de manera más fácil y ya tienen una previa referencia de su trabajo. La siguiente comunidad que tenemos es Stack Overflow, que igualmente ya la vimos. Y en lo que se ha centrado bastante Stack Overflow dice que es en construir una biblioteca de respuestas detalladas para cada pregunta acerca de la programación. Como en GitHub, la reputación de Stack Overflow tiene un valor en la comunidad y en la fuerza de trabajo. Igualmente aquí ustedes pueden ver también, creo que ese no era el link, sí. Aquí está la parte de lo que es la reputación de las personas que contribuyen aquí en lo que es Stack Overflow. Aquí ustedes si tienen tiempito pueden ir leyendo un poco más. Y aquí cómo se ganan las personas de reputación mediante preguntas que han sido votadas con manito arriba, obtienen 10 puntos. Yo qué sé, no es lo mismo que yo entre acá a Stack Overflow y pregunte cuál es la distancia de la Tierra al Sol, que nada tiene que ver con programación. En ese caso nadie le va a votar la pregunta, posiblemente nadie le responda porque no tiene nada que ver aquí de una buena contribución para el ámbito de la comunidad de programación. Pero sería distinto si alguien viene y hace una pregunta relacionada a lo que estamos viendo, por ejemplo, de Python, que diga, ¿cómo puedo consumir un API público? De tal manera, y además de hacer la pregunta, coloca él su código, coloca contenido de valor para que no sea simplemente una pregunta lanzada al aire por alguna persona que posiblemente no se tomó la molestia ni siquiera de buscar información en Internet. Entonces, cuando es una pregunta bastante acertada, la gente lo vota y él puede obtener 10 puntos. Igualmente, si es que alguien responde de manera correcta, le otorgan 10 puntos. Si es que ha publicado algún artículo de interés aquí, igualmente 10 puntos. Y así de distintas maneras puede ir obteniendo una persona reputación dentro de lo que es Stack Overflow. Que como les digo, la principal diferencia entre Stack Overflow y GitHub es que en GitHub la gente sube sus proyectos, sube su código completo, colabora con proyectos de otras personas, recibe retroalimentación, correcciones. Yo también puedo corregir el código de otras personas. En cambio, acá en Stack Overflow son preguntas abiertas que obviamente tengo que publicar específicamente en qué parte del código estoy teniendo problemas o cuál es la pregunta a cierta duda que yo tenga como de cómo llegar a cierta respuesta en cierto código, en cierto lenguaje de programación. Y esa pregunta va a ser igualmente leída por la comunidad, respondida, y eso igualmente nos genera valor. Por último, tenemos la comunidad de proyectos de Cisco DevNet, que aquí, como estábamos viendo previamente, esta comunidad de proyectos para desarrolladores y programadores que quieran construir aplicaciones basadas en Cisco o que utilicen APIs de Cisco para enriquecer y administrar sus redes, tenemos que DevNet es una red de programación completamente integrada y es una comunidad de desarrollo interactiva, coordinada con herramientas para los desarrolladores y que también integra foros de discusión y sandboxes que ya vamos a estar luego viendo qué son los sandboxes, que son prácticamente como laboratorios virtuales, por así decirlo. Entonces, como les decía, nosotros aquí para poder acceder o formar parte de lo que viene siendo la comunidad de Cisco, de DevNet, nosotros nos podemos loguear con cualquiera de estas cuentas. En este caso, como ustedes están aquí recibiendo el taller, sería lo ideal que se logueen con la cuenta de Cisco de NetAcat y así ustedes obtengan un acceso directo y tal vez ahí puedan acceder de manera más sencilla porque creo que ya obtiene retroalimentación de todas sus credenciales, su información. Entonces, como les digo, aquí ustedes igualmente tienen un link para lo que es la parte de poderse registrar. Aquí ustedes se registran con cualquiera de estas de aquí. Eso vamos a estarle viendo luego. Y de esa manera ustedes ya formarían parte de la academia, que digo, de la comunidad de desarrolladores de Cisco. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan tal vez por ahí? ¿O todo bien?
Todo ok, muchas gracias. Entonces, continuamos. Ahora sí, vamos a continuar con lo que es Python. Ya, listo. Estaba viendo ahí las manitos que están levantando. Entonces, como les decía, para nosotros poder trabajar con Python, obviamente es necesario instalar Python en la paquetería de Python para que nosotros podamos trabajar con este lenguaje de programación. De todos los presentes, alguien que todavía no haya logrado instalar Python, o ya estamos todos con el Python listo. Adicional, bueno, yo estoy trabajando con lo que es Visual Studio Code, que es un editor de código gratuito, que ya integra una terminal de Windows aquí. Entonces aquí yo tengo una terminal de Windows y es por eso que lo estaba ejecutando desde acá la parte de todos los comandos de Python. Porque si ustedes quieren, como les decía, nosotros también podríamos trabajar desde acá, desde una ventana de terminal de Windows, que es prácticamente lo mismo, pero por cuestiones de trabajo, de mejores prácticas, como les digo, yo tengo directamente en el Visual Studio Code, les incluye la terminal. Sería bueno que descarguen Visual Studio Code porque igualmente con eso vamos a estar trabajando la parte ya de codificación de nuestros proyectos y también eso les va a servir para verificar los ejecutables que ustedes tienen en la parte de la terminal Visual Studio. Sí, correcto. La terminal en Visual Studio Code se abre en la parte ahí de terminal. Déjenme vuelvo acá al... ¿Qué pasó? Déjenme vuelvo al Visual Studio Code. Y aquí ustedes tienen la parte de terminal. Simplemente ponen terminal, new terminal y nos vamos acá a Python. Y ahí ustedes pueden ejecutar la terminal. O directamente, como yo le di clic acá, y ustedes simplemente ponen Open Integrated Terminal desde cualquier archivo que ustedes tengan acá en Visual Studio Code. Visual Studio Code lo pueden googlear y descargárselo para poder nosotros empezar a trabajar. No pesa mucho, es gratuito. Bueno, entonces continuamos. Como les decía, una vez que ya tenemos nosotros instalado Python en nuestra computadora, ya sea desde la Windows Store o descargando el archivo desde la página oficial de Python, nosotros para verificar simplemente en el terminal escribimos Python y con esto ya arrancamos Python y verificamos qué versión de Python se está corriendo en nuestro sistema. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, sale que la versión que estamos corriendo es la 3.10. Y aquí nosotros tenemos ya la parte de que se está ejecutando Python. Y aquí nosotros podemos escribir cualquier cosa. Por ejemplo, aquí nos dice que nos escribamos help si necesitamos ayuda. Vamos a escribir help, veamos qué sale. Y aquí nos escribe el mensaje. Igualmente, previamente, como estábamos con el hola mundo. Entonces, si nosotros escribimos el help sin las comillas y con los paréntesis, aquí nos sale una ventana de ayuda de parte de lo que es Python. Ustedes aquí pueden revisar todo eso. Igualmente, la documentación oficial de lo que es Python la pueden revisar en la página en línea. Pero como les digo, vamos a ir viendo de poco en poco y se van a ir dando cuenta que no es nada difícil el entender la lógica de programación y la sintaxis que tiene Python. Volvamos acá a...
Vamos a volver un ratito al navegador. Y vamos a utilizar un intérprete interactivo como una calculadora. Como ustedes vieron, nosotros tenemos estos los tres mayor que nos indican que Python está ya corriendo, que estamos ya trabajando sobre el lenguaje de Python o el intérprete interactivo de Python. Desde aquí nosotros podemos hacer varias funciones básicas o tareas básicas de programación, incluido lo que son las operaciones matemáticas. Aquí nosotros tenemos una tabla donde se nos muestra la sintaxis que utiliza Python para las principales operaciones matemáticas que tenemos. Entonces nosotros tenemos aquí para la adición la sintaxis que es A más B, en Python igualmente es A más B. Para la resta, A menos B viene siendo A menos B. La multiplicación, que es A por B, nosotros en vez del por utilizamos un asterisco. Para la división, que tenemos aquí el símbolo de división, utilizamos el slash. Y para lo que es la potenciación, utilizamos 2 veces el asterisco. Entonces, ahorita vamos a probar en nuestra terminal cómo están funcionando estas funciones básicas matemáticas dentro de lo que es Python. Entonces, déjenme. Vamos aquí a ponerle. Vamos a Python. Ya se nos abre, como les digo, los tres símbolos de mayor que. Y aquí, por ejemplo, vamos a hacer una suma, que nos decía que la suma prácticamente es simplemente escribimos nosotros cualquier número, cualquier variable, y en la suma no varía tanto con lo que es el lenguaje humano. Simplemente utilizamos el más para sumar, y yo le sumo, que sé, 14 más 16, que me debería dar 30, y finalmente me imprime lo que es el valor de 30. Para la resta, 30, utilizamos igualmente el símbolo de menos, 30 menos 10, y me debería dar aquí 20. Tenemos el 20. Para la multiplicación, yo que sé, vamos a utilizar el 10. En vez de la X del por, utilizamos nosotros lo que es el símbolo del asterisco, que va a servirnos a nosotros para simbolizar la multiplicación. Ponemos 10 por 10, que en este caso me debería dar 100. Y aquí tenemos justamente la respuesta, que es 100. Para la división, nos decía que nosotros debemos utilizar el slash en vez del símbolo de dividir. Entonces nosotros vamos a utilizar 50 dividido, por ejemplo, para 5, nos debería dar 10. Y nos da justamente 10. Y para lo que viene siendo la potenciación, yo qué sé, 2 elevado a la 3, que me debería dar 8. Veamos cuánto sale. Utilizamos el doble asterisco en la potenciación, si se dan cuenta, aquí ya me salió el 8. Entonces, estas son las operaciones básicas matemáticas que nosotros utilizaremos en Python. Como se dan cuenta, es bastante intuitivo. Simplemente aquí cambia la X por un asterisco, el símbolo de división por un slash, y para la potenciación utilizamos doble asterisco. Sería bueno que ahorita ustedes realicen esta pequeña práctica, si tienen alguna duda o si lograron realizar las 5 operaciones que vimos, que me lo digan para poder avanzar y continuar. Tienen el chat a su disposición para que hagan cualquier comentario. ¿Todo listo, José? Chévere. ¿El resto cómo estamos? ¿Estamos avanzando? Tal vez por ahí algún inconveniente con los instaladores. Inge, una consulta. ¿Qué le parece si es que habilitamos los micrófonos? De pronto quieren participar por el micrófono, tal vez se les hace más fácil. Y más bien lo que les vamos a pedir es que si no van a participar, le pongan en mute
pero si quieren tengan la libertad de habilitar el micrófono y pueden hacer las consultas que consideren. Entonces, La parte de habilitar los micrófonos aquí en la plataforma en que... déjeme ver si es que puedo hacerlo ahora mismo. Le ayudo. Ahí me parece que cada uno de los participantes puede habilitar su micrófono. Estimados compañeros, si es que pueden probar, por favor, a ver si alguien nos ayuda y puede simplemente habilitar su micrófono para comprobar. José, parece. ¿Qué tal? José, ¿qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por la habilitación. Perfecto, entonces ya comprobamos que sí se puede. Sí, ya están todos entonces ahí. Independientemente si a cada quien controla su micrófono, está mucho Claro. mejor. Simplemente nada más tengan el cuidado de ponerle en mute para que no haya como interrupción, pero sientan la libertad de habilitar el micrófono cuando quieran hacer una pregunta al compañero instructor. Eso nada más, mil disculpas. Sigan nomás, dije. Muchas gracias. Gracias, no, muchas gracias. Bueno, entonces, como vemos, aquí tenemos las 4 operaciones básicas, adicional con la potenciación, que serían 5. Si se dan cuenta, no es nada difícil, es bastante intuitivo. Eso quiero saber si ustedes lograron ya realizar esta pequeña práctica de las operaciones básicas. O alguien tal vez tiene algún problema, algún inconveniente para poder continuar con lo que sigue. ¿Todo listo? Listo, Javier. Entonces, continuamos por acá. ¿Me confirma si estamos viendo el navegador? Porque para no estar saliendo a cada rato. Me sale aquí que estoy compartiendo 2 aplicaciones. Hay personas viendo 2 aplicaciones. Entonces, eso igualmente no sé si me ayuda. Como no soy tan familiarizado con la plataforma, no sé en verdad qué se está viendo. Aquí me sale que estoy compartiendo 2 aplicaciones para evitarme lo que es estar cerrando y abriendo a cada rato el compartir. Se está viendo toda la pantalla, Inge. Pero se está viendo el navegador en este momento. Ahorita el navegador sí. Ah, ya, chévere, ya. Solo eso nomás quería confirmar. Puede cambiarle tal vez con el editor de código para ver si se ve. O con algo adicional al navegador. Ahorita le voy a ver eso. No, me sale que están viendo 2 aplicaciones. Asumo que ustedes pueden elegir cuál ven, pero no. Ahorita lo que se está mostrando es el navegador. El navegador, ajá. Sí, si era eso, está bien, Inge. Eso es lo que estaba viendo. Pero lo que no sé si es que va a compartir algo más. Quizás cuando comparta su escritorio completo, ahí se puede ver todo, ¿no? Pero si no, usted escoge qué es lo que va mostrando. Sí. No. Eso no más. Listo, entonces continuemos. Como ven, Python dice que utiliza los operadores estándar, comúnmente conocidos como los pendas. Matemáticamente, estas expresiones son evaluadas en el siguiente orden. Primero se evalúan lo que son los paréntesis, luego los exponentes, luego la multiplicación y la división, y finalmente la adición y la sustracción. Prácticamente son las reglas matemáticas de toda la vida que nosotros hemos visto cuando aprendemos factoreo. Primeramente, ¿cómo es? Desarrollamos los paréntesis, los exponentes, luego la multiplicación y la división, y finalmente la adición y la sustracción. Entonces, Python utiliza este estándar y de esa manera va evaluando las operaciones que nosotros coloquemos. Vamos a ingresar una de estas operaciones con varios operadores para ver el orden en que nos desarrolla la operación, lo que es Python. Vámonos para acá, vamos nuevamente al terminal. Entonces, por ejemplo, si es que yo pongo, yo que sé, 30 por, vamos con números más chiquitos, 3 por 2 más 8, nos da 14. ¿Qué es lo que hizo aquí? Primeramente desarrolló la multiplicación, que sería 3 por 2 son 6, y luego realiza la suma, que vendría siendo 6 más 8, 14.
y finalmente nos da el resultado. Igualmente, si nosotros trabajamos, por ejemplo, con paréntesis, dice que primero va a desarrollar los paréntesis. Entonces yo que sé, aquí pongo 4 menos 2 y todo esto por 10, nos da un resultado de 20. ¿Por qué? Porque primero desarrolla lo que está internamente dentro de los paréntesis. 4 menos 2 son 2. Y si esto le multiplico por 10, nos da 20. Igualmente con la cuestión de lo que son los exponentes. Por ejemplo, hagamos el mismo que teníamos arriba. 2 elevado a la 3, que sería 8. Y démosle 1 más 2. Nos da 10. Entonces 2 elevado a la 3, 8, más el 2, 10. Primero realiza los exponentes y finalmente la suma. Es decir, lo último que se realiza siempre va a ser la suma o la resta, es el que tiene menor prioridad y mayor prioridad tienen los paréntesis, en ese orden. Paréntesis, exponentes, multiplicación y división y finalmente la suma y la resta. Vamos a continuar. Entonces, eso por la parte de lo que nosotros, de los operadores matemáticos. Ahora vamos a utilizar nuestro intérprete de Python para imprimir una cadena de texto o un string. Un string dice que es una secuencia de caracteres cuyas letras, números, símbolos o signos de puntuación son interpretados directamente como texto, como un string de entrada. Como les digo, estos strings son cadenas de textos donde aquí mismo nos dice que nosotros aquí podemos almacenar lo que son letras, números, símbolos, signos de puntuación y también el espacio en blanco entra dentro de estos símbolos. Entonces, todo lo que nosotros escribamos dentro de las dobles comillas, todo eso lo va a tomar como un texto completo. Y eso es lo que nosotros vamos a poder ver aquí en nuestro intérprete de Python. Vamos a volver entonces nosotros acá al terminal para ver cómo se ejecuta esto, que previamente ya vimos el del Hola Mundo. Entonces, si es que yo pongo aquí Hello World, el Hola Mundo, pongámoslo en español, Hola Mundo. Lo que hace Python es tomar este texto y lo gestiona como un string y por eso lo guarda entre estas comillas simples. Ahora, para que nosotros podamos ver esto sin estas comillas, que nosotros no escribimos las comillas simples, sino que Python lo está tomando de momento como una variable del tipo string, nosotros deberíamos utilizar la palabra print, que print es imprimir en inglés. Y dentro del print, ahí sí vamos a escribir, por ejemplo, el hola mundo y veamos cuál es el resultado. Ahí ya nos imprime el hola mundo directamente sin ningún tipo de comillas, lo cual es el texto que nosotros queríamos. Por ahí alguien prendió el micrófono y estaba... No sé quién fue, pero bueno. Tengan cuidado con la parte del micrófono y más si por ahí tiene problemas el micrófono. Bueno, entonces continuemos. Como les digo, aquí nosotros podemos imprimir cualquier tipo de texto que viene siendo los strings. Entonces, como les comentaba, dentro de las comillas, nosotros tenemos que podemos escribir, mejor dicho, lo que nosotros queramos. Aquí nosotros podemos escribir letras, números, signos de puntuación. El espacio consta como un carácter. Entonces, por ejemplo, vamos a poner, este es un texto y este es un número. Aquí podemos poner el número 3, coma, este es un símbolo. Vamos a poner signo de admiración y este es un signo de puntuación. .com. Y finalmente, para sellar todo este texto, nosotros finalizamos con las comillas y cerramos el paréntesis. Ahora se nos va a imprimir todo esto de aquí, que dice este es un texto y este es un número, el cual es el 3, este es un símbolo, pusimos el signo de admiración y este es un signo de puntuación que le pusimos el punto y coma. Entonces nosotros todo lo que nosotros escribamos dentro de comillas, eso Python lo va a tomar como un texto, independientemente de lo que sea.
Si es que yo aquí pongo, como les digo, pongo aquí el número 4, Python a este 4 lo va a tomar como un texto igualmente. Luego vamos a ver algunas cositas que tiene de beneficios Python con respecto a esta parte de aquí de los números y demás. Entonces, de momento, todo esto, todo lo que yo ponga dentro de comillas, lo va a tomar como un texto que se va a poder utilizar luego. Hasta ahí tal vez hicieron la práctica. Están siguiendo a la par conmigo todo esto. ¿Sí? Ya. Sí, chévere. Entonces, continuemos. Vámonos para acá. Y esa parte sería lo importante de aquí, de como les digo, de lo que viene siendo el imprimir cadenas de texto o los famosos strings. Bueno, esta parte de aquí ya la hemos estado haciendo directamente nosotros, es la parte de abrir un terminal. Aquí está el ejemplo de cómo sería para abrirlo en Windows, cómo sería para abrirlo en Linux y demás. Ya. Ahora vamos a hacer una pequeña actividad, que esta es la primera actividad, que es justamente la del Hola Mood. En esta actividad nosotros vamos a escribir, guardar y correr nuestro primer programa. Entonces, para esto nosotros ya vamos a estar utilizando lo que es el editor de texto, que en este caso, o editor de código, que en este caso es el Visual Studio Code. Aquí nos indica los pasos a seguir para que nosotros podamos... ¿qué pasó? Sí, Inge, mil disculpas de interrupción. ¿Qué le parece si justo antes de iniciar la actividad y que se pueda realizar el laboratorio, podemos aplicar el receso en función de la planificación que teníamos? Sí, ahorita es el receso, ¿verdad? 3:30. Sí, Sí, disculpas, sí. no me fijé en el tiempo. No, no se preocupe, ahí vamos ayudando a revisar eso. Entonces, la idea es que compañeros no cierren la sesión del Webex, nos quedamos ahí en un pause y en 40 minutos tengan la libertad de ver si es que se desinstaló bien, si tienen algún problema. eh, Tengan además la libertad de poder tomar quizás una bebida o algo que les permita estar nuevamente activos. Y en 40 minutos que termine el receso volvemos. Eso quiere decir a las 4:10. 4:10, perdón, a las 4:10. Entonces, eso sería, nos vemos a las 4:10, la sesión queda abierta. Más bien, parece que hay una pregunta de José. José, sí, antes de irnos. No, todo bien. Oye, perfecto. Muchas gracias. Entonces, 4:10 nos estamos viendo nuevamente para continuar con la parte del laboratorio. Ya, igualmente, si todavía no descargan el Visual Studio Code, ahí está. Simplemente googlean Visual Studio Code y se les abre aquí. Descargan el instalador para Windows y siguiente. No hay mayor ciencia en el instalador. Listo, entonces nos vemos en 40 minutos. Muy bien, gracias. ¿Qué tal, José? Chévere. Vamos a ver si ya están todos conectados nuevamente.
Estimado Inge, muy buenas. ¿Qué le parece si para iniciar me permite un segundito nada más para hacer la encuesta, que no es encuesta, sino es el registro de de la asistencia? Entonces, por un segundito, voy a recuperar el control como presentador nada más, van a ser unos 3 minutitos y luego de aquello, déjeme ver un segundo nada más, ahí está. A los compañeros que están presentes les va a aparecer una encuesta en pantalla. Son 3 preguntas. Tienen que poner los nombres, tienen que poner el nombre de su institución y en qué lugar o país se encuentran. Y con eso, son 5 minutos los que está abierta la encuesta y con eso podemos continuar. Entonces ahí veo, por ejemplo, que Matías está ya iniciando. Muchas gracias, Matías. Igual José, igual Vale. José Zavala también, porfa, completen los nombres, la institución a la que ustedes corresponden o pertenecen y el país o la ciudad en la que ustedes se encuentran. Gracias, José, ya completó. Gracias, Matías, también ya completó. Ahí estamos viendo en la imagen a los estudiantes del Instituto Rogerio González. Un saludo para ellos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos nada más completando la parte de la encuesta y con aquello, en el caso del instituto, pues bueno, el ingeniero Paulo será el que se haga cargo de poder completar aquello. Ya eso ya lo coordinamos internamente con el ingeniero, pero para los que están conectados, porfa, para que puedan completarlo. Gracias, Jaciel, gracias, José, Zavala, gracias, Matías, gracias, Rafaela, gracias, Vale. Nos están quedando un poquito de personas, posiblemente sean del instituto, tal vez sean del Colegio Gutenberg, que también nos está acompañando algunos estudiantes del Colegio Gutenberg. Pero bueno, con eso nos queda 2 minutitos, nos está quedando para cerrar la encuesta. Por favor, para que nos ayuden completando. Y como les decía, mientras eso sucede, si tienen alguna consulta, compañeros, recuerden que deben acceder a lo que corresponde a la plataforma. Todo el material, los laboratorios, todo lo que nuestro instructor nos va comentando, ustedes pueden accederlo desde la plataforma NetAcad. Se envió un correo a cada una de sus direcciones en donde ustedes, ingresando ese correo, si aún no tienen cuenta, tienen que completar los datos de contraseña y otros datos adicionales y con eso ya pueden ingresar y todo el material va a estar ahí disponible para la descarga y para que puedan seguir los laboratorios juntamente con nuestro instructor. No es necesario que lo hagan justo ahora mismo, pero tengan presente aquello, sobre todo porque al final, recuerden, el examen final y la encuesta se la hace en la plataforma. Si no tienen acceso a la plataforma, si no han accedido a la plataforma, no van a poder realizarlo. ¿De acuerdo? Entonces tengan presente aquello. Si tienen alguna consulta, por favor, con toda libertad, en cualquier momento pueden hacerlo. Déjenme cerrar nada más la encuesta. Con esto estamos listos. Y déjenme ver un segundito. Correcto. Entonces, nada más. Inge, le paso nuevamente el control para que pueda nuevamente proyectar. Muchas gracias por aquello. Listo. Creo que ahora ya exactamente. Muy bien. Está en mute, Inge. Listo, entonces nos habíamos quedado en la parte que nosotros íbamos a crear nuestro primer proyecto o a guardar nuestro primer archivo de Python. Entonces, como ustedes pueden ver aquí,
nosotros tenemos una serie de pasos a seguir para nosotros poder guardar nuestro pequeño programita que va a ser el Hola Mundo. Entonces, como primer paso, nosotros tenemos que vamos a crear un nuevo archivo sin título que va a ser nuestro archivo de script. Vamos a guardar este archivo como 01-helloworld.py. Este .py es bastante importante ya que el .py es la extensión que utilizan los archivos de Python. Entonces, cualquier programa, cualquier script que ustedes generen, siempre tienen que guardarlo con la extensión .py para que sea detectable por Python. Vamos a ingresar el siguiente script o el siguiente código que va a ser el port. Y finalmente vamos a guardar el archivo. Luego para correrlo vamos a ejecutar el F5 o el run, que eso ya ustedes lo van a poder ejecutar directamente o bien desde consola o desde Visual Studio Code. Hay una opción para que nosotros lo podamos ejecutar. Entonces vámonos para acá para el Visual Studio Code. Listo. Entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es justamente crear un nuevo archivo. Aquí en Visual Studio Code nos dice que escojamos un lenguaje o todo lo demás para este archivito. Lo que vamos a hacer entonces, como les decía, es vamos nosotros a guardar este archivo como, lo vamos a guardar como hola mundo o como teníamos ahí nosotros el nombre 01 helloworld.py. Lo guardamos y ya tenemos aquí nuestro archivo helloworld.py. Entonces este archivo ya va a ser un ejecutable de Python. Lo siguiente que nosotros vamos a hacer aquí es justamente escribir el código para que nosotros podamos imprimir el Hola Mundo, que vendría siendo esto. Lo guardamos y ya tenemos nosotros nuestro archivo de Python que va a ser para imprimir el Hola Mundo. Ahora bien, nosotros para poder ejecutarlo, como les decía, desde aquí, desde Python, desde Visual Studio Code, nosotros podemos mandar a ejecutar correr el archivo de Python. Que lo que hace es ejecutarnos y aquí ya tenemos el mensaje que ejecuta nuestro programa. Para que ustedes puedan tener, no sé si por defecto ya viene alguna de estas cosas, pero ya. Aquí en la parte de extensiones en Visual Studio Code, las dos extensiones que yo tengo de Python es justamente la de Python y esta que dice Python for VS Code. Entonces, para que ustedes descarguen, simplemente se van a la parte de las extensiones, buscan y aquí la extensión que ustedes no tengan instaladas, le va a salir aquí la opción de instalar para que su Visual Studio Code tenga esta extensión y sea mucho más fácil que ustedes puedan ejecutar los archivos de Python que vayamos realizando aquí en el curso. Entonces, esa cosita adicional, esta parte de las extensiones, sí sería bueno que ustedes lo tengan para que justamente les salga aquí el botoncito de play y lo puedan ejecutar directamente todo lo que vayamos nosotros programando acá en nuestro editor de código, lo pueden ejecutar directamente. Ya, si estamos hasta ahí, bueno, las extensiones no demoran mucho en instalar. Entonces espero que estemos todos hasta esta parte de aquí, que es justamente nuestra primera práctica, nuestro primer programita, el Hola Mundo, que ya está siendo ejecutado. Como se dan cuenta, aquí me está imprimiendo el mensaje de Hola Mundo. Alguien tal vez si tiene algún problema, alguna pregunta de momento o continuamos. ¿Todo bien? Entonces, prosigamos. Vamos a volver acá al... Listo, entonces como vimos ya, ese era nuestro primer programita de Python, el famoso Hola Mundo. Ahora vamos a estar viendo los tipos básicos de datos que nosotros tenemos en Python.
Entonces, en programación, los tipos de datos se clasifican en varios. Nosotros aquí en el intérprete le vamos a decir qué tipo de datos nosotros queremos utilizar. Entonces, por ejemplo, el intérprete necesita saber si el dato que el programador ha ingresado es un número o un string o cadena de texto. Para nosotros tenemos estos diferentes tipos de datos, pero nos vamos a enfocar en los siguientes. Vamos a enfocarnos en lo que es el integer o el entero, que se utiliza específicamente para números enteros, que no contengan decimales, tales como el 1, el 2, el 3. Javier Hernández dice que no le deja registrarse. ¿En qué no te deja registrar, Javier? En el sondeo. Creo que ya pasó el tiempo y caducó. No sé si... Sí, al final debemos hacer otro. Manténganse atentos, porfa. Javier, al final haces el sondeo cuando generemos nuevamente a lo que completemos la clase. Ya, entonces continuemos. Como les decía, aquí nosotros en Python tenemos distintos tipos básicos de tipos de datos, pero nos vamos a centrar justamente en estos que están aquí. Primeramente tenemos lo que es el integer o entero, que se utiliza específicamente para números enteros que no contengan decimales, tales como 1, 2, 3, etc. Pero, por ejemplo, si nosotros declaramos un número entero como, o sea, dentro de un número entero escribimos un decimal, el intérprete va a ignorar los decimales. En este caso, si yo ingreso, por ejemplo, en una variable que sea del tipo entero, 3.75, el intérprete, el único valor que va a tomar va a ser la parte entera de este valor y en este caso solamente tomaría el 3. Entonces eso hay que tener bastante cuidado. Luego tenemos lo que es el float, que el float, en cambio, este se utiliza específicamente para números decimales. Aquí sí, nosotros podemos ponerle todos los decimales que nosotros necesitemos. En este caso, por ejemplo, tenemos el 3, el valor de pi, 3.14159. Entonces, aquí sí, como este es un valor float del tipo decimal, aquí ustedes pueden poner todos los decimales que sean necesarios. El otro tipo de dato que vamos a estarnos enfocando es el tipo string o cadena de texto que ya vimos previamente, que dentro de un string nosotros podemos escribir cualquier tipo de carácter, ya sea este alfabético, sea un carácter numérico, sea un carácter especial, como lo es el asterisco, el signo de interrogación, signo de admiración. Y dentro de estos caracteres también se incluye el espacio o el espacio vacío. Ese también, cada espacio vacío cuenta como un carácter. Entonces, eso igualmente hay que tener bastante cuidado cuando se trabaja con eso. Por último, tenemos los datos del tipo booleano, que este dato booleano es cualquier valor que signifique verdadero o falso. Este booleano lo único que almacena va a ser true para verdadero o false para falso. Es los únicos valores que puede almacenar booleano. Para nosotros saber el tipo de dato que es cada una de las variables que nosotros ingresemos, nosotros podemos utilizar esta función llamada type, que la función type nos sirve para nosotros determinar el tipo de dato que estamos utilizando. Por ejemplo, aquí tenemos type 98, nos devuelve que este es de la clase entera. El type de 98.6 es float. El type high es una cadena de texto, en este caso nos devuelve que es string. Y el type true es un booleano, en este caso nos devuelve bool. Entonces vamos a hacer esa pequeña práctica ahorita acá en el Visual Studio. Y por ejemplo, aquí yo voy a escribir el type de un número cualquiera, un número entero, yo que sé, el 56. Voy a borrar la parte de arriba que de momento no lo voy a usar. Guardo y mando a ejecutar. En este caso no me imprimió nada. ¿Por qué? Porque debería yo imprimir en pantalla el type. Déjenme ver qué pasa ahí. Syntax. Mandemos directo desde la consola. Déjenme ver. Type 56. Python. Ya, acá ya nos
dio directamente el tipo de dato que es. Entonces, como ustedes pueden ver, si yo mando type 56 nos va a devolver que es de la clase entero. Vamos a probar ahora con un decimal. Type, yo que sé, 0.18. Este en cambio nos devuelve que es de la clase float. Nosotros también teníamos el type de texto, que es el string, que sería un hola. Este nos devuelve que es del tipo string. Y finalmente nosotros tenemos el booleano, que dentro del booleano acepta valores de true o de false. Entonces este caso es booleano. Si es que yo aquí le cambio por... No estamos viendo la pantalla. ¿En serio? A ver, déjenme. Me sale que sí estoy compartiendo el Visual Studio Code. Sí la está viendo. Allí sí dice. Bueno. Bueno, entonces lo que hicimos aquí es en la consola. Escribimos type 56 como veíamos en el ejemplo previamente y aquí nos devuelve que es de la clase int o integer que es entero. Si es que yo pongo type 0.18 me va a devolver que es float. Si es que yo le pongo el type a esta cadena de texto que es el hola, me devuelve que es un string. Y si yo le pongo type a true, me devuelve que es un bool o un booleano. Igualmente, si es que pongo acá el false, me va a devolver que es del tipo booleano, ya que esos son los dos únicos valores que acepta el tipo de dato booleano, verdadero o falso. Entonces, como se dan cuenta, aquí nosotros podemos saber qué tipo de datos cada cual. Esto nos sirve en ciertas ocasiones para solucionar algunos problemas en específico. Entonces, de momento espero que estén todos siguiendo hasta ahí. Tal vez si tienen alguna duda. Todo bien, listo, continuemos. Entonces vámonos para acá nuevamente al contenido y vamos a seguir. Entonces aquí vamos a ver un poquito más a detalle cómo trabajar nosotros con los operadores booleanos. El tipo de dato booleano, como vimos, almacena valores de verdadero o falso. Y para trabajar, también nosotros tenemos, además de los datos booleanos, tenemos lo que son los operadores booleanos. Que en los operadores booleanos nosotros tenemos lo que es el mayor que, el menor que, el igual que, el no es igual que, mayor o igual que y el menor o igual que. Entonces, esto nos sirve a nosotros para hacer preguntas si se cumple cierta condición. Cuando nosotros hacemos una de estas preguntas, en el caso de que se cumpla la condición que nosotros estamos planteando en el código, nos va a devolver una respuesta, ya sea esta true o false. En el caso de que se cumpla true y en el caso de que no se cumpla, sería false. Vamos a ver igualmente esto acá en el código. Vamos a hacer algunos ejemplos. Y déjenme una nueva terminal. Listo. Entonces vamos nosotros con un ejemplo, por ejemplo. Yo quiero saber si es que 10 es mayor que 5. En caso de que sea verdadero, aquí me debería devolver true. Me devuelve true. Pero en cambio, si es que yo pongo que 10 es mayor que 20, me debería devolver falso, ya que 10 no es mayor que 20. Entonces me devuelve falso. Lo mismo, si es que yo pongo 10 menor que 5, esto sería falso. Y si es que pongo 10 menor que 20, aquí en cambio sí sería verdadero. El otro operador que nosotros tenemos es el igual. Para ello, por ejemplo, si yo pongo 15 es igual a 10, esto sería falso. Pero si yo pongo 15 es igual a 15, me da una respuesta de verdadero. El siguiente operador que tenemos, el no es igual, donde utilizamos el signo de admiración junto al igual. Y en este caso, por ejemplo, 15 no es igual a 8. Como esto se cumple, o sea, 15 no es igual a 8, me debería devolver verdadero. Y en cambio,
15 es distinto que 15, en este caso esto no se cumple porque ambos son iguales. 15 no es distinto que 15. 15 es 15, en este caso me debería devolver falso. También tenemos nosotros los operadores del mayor igual o el menor igual. En este caso, si yo pongo, por ejemplo, 7 es mayor o igual que 8, mejor pongámosle que 4 para que se cumpla la condición. 7 es mayor que 4, sí. Entonces 7 mayor o igual que 4, esto me debería devolver verdadero. Ahora vamos, 7 mayor o igual que 7. En este caso, 7 no es mayor que 7, pero sí es igual que 7. Se cumple la segunda condición de este condicionante. Entonces 7 mayor o igual que 7, verdadero. Lo mismo, a la inversa, 7 menor o igual que 7. Como es igual, 7 no es menor que 7, pero sí es igual que 7, aquí también me debería dar verdadero. Y en cambio, si es que yo pongo 7 menor o igual que 5, esto ya sería falso, porque ya no se cumple la condición. Entonces, todos estos condicionales a nosotros nos sirven para justamente verificar que se cumpla una condición mediante estos operadores booleanos. Yo qué sé, ustedes quieren realizar algún programa donde se verifique que para acceder a un evento las personas tienen que ser mayores a 18 años. Entonces, yo verificaría si es que la persona, si es que la edad es mayor a 18 años, por ejemplo, ingresa que su edad es 20, 20 es mayor que 18. En caso de que sea así, me va a devolver true. Y con ese valor de respuesta de true, yo voy a saber si es que le puedo o no le puedo vender una entrada a ese evento que es para personas mayores de edad. Entonces, para cosas como eso es que a nosotros nos sirve este tipo de operadores booleanos. Y hay muchas utilidades más que ya con el tiempo ustedes podrán las ir viendo. Vamos con la siguiente. Déjenme. Comparto la pantalla. Estamos hasta ahí todos igual. Espero que sí estemos siguiendo. Ya. Como vimos, nosotros estuvimos trabajando en estos dos pequeños ejemplos con los datos directamente. Es decir, yo ingresaba un número o un texto, pero directamente a compararlo o a utilizarlo o a imprimirlo. Nosotros en todos los lenguajes de programación tenemos lo que son las variables, que en sí las variables a nosotros nos sirven para almacenar valores dentro de ellas. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer en este momento es a crear y a utilizar variables. Para nosotros asignarle el valor a una variable, por ejemplo, a la variable x, nosotros le vamos a asignar con el igual. Entonces, x en este caso va a ser igual a 3, en este ejemplo. Y acá luego, si es que yo multiplico la x por 5, en este caso x está almacenando el valor de 3. Esta operación de aquí lo que me estaría diciendo es 3 por 5, por lo tanto, aquí se me imprime el 15 como respuesta. En Python nosotros tenemos esta particularidad de que nosotros podemos trabajar con texto y con esta variable de acá. ¿Qué es lo que haría en este caso? Yo tengo aquí una variable string o una cadena de texto que se llama Cisco. Y yo quiero multiplicar a Cisco por el valor de x. En este caso, como x está almacenando el valor de 3, lo que va a hacer es imprimirme Cisco 3 veces o almacenarme Cisco 3 veces. Entonces, Cisco por x, que sería 3, me sale en pantalla Cisco, 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 3 veces. Vamos igualmente a probar esto de aquí en el Visual Studio Code o en su terminal, en la terminal que ustedes estén trabajando directamente. Entonces, nosotros tenemos la parte de las variables. Las variables pueden tener cualquier nombre. Entonces, normalmente ustedes pueden utilizar una variable rápida y sencilla que es un solo carácter, en este caso la x. Entonces a x le voy a dar yo el valor de 5. X ya tiene el valor de 5. Le doy enter. Y ahora vamos a seguir con el ejemplo que teníamos allá. Voy a multiplicar x por
3. Si yo multiplico x por 3, en este caso x tiene el valor de 5, sería 5 por 3. Al yo darle enter, esto me debería dar igual a 15. Entonces ahí tenemos como respuesta el 15. Igualmente, si es que yo hago el ejemplo del texto, que por ejemplo es Cisco, pongamos de Cisco con mayúsculas, y yo a la palabra Cisco le multiplico por el X, que está almacenando 5, en este caso Cisco se debería repetir 5 veces. Entonces aquí ustedes pueden ver Cisco, 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 5 veces. Como les digo, para nosotros almacenar o crear una variable, ustedes pueden utilizar cualquier texto o nombre. Ustedes le pueden nombrar de la manera que ustedes quieran. En este caso, como les decía, un carácter es suficiente para una variable, como es el caso de X. Pero, por ejemplo, yo quiero ponerle número. En este caso, yo le pongo un número, le pongo aquí el valor de 3. Y aquí yo le quiero poner una variable que se llame texto. Y esta variable texto yo le pongo que se llame Cisco, pero ya con minúsculas. Y guardo. Ahora, si es que yo quiero hacer nuevamente el ejemplo de arriba de multiplicar para que me salga varias veces repetido el texto, ya bastaría con que yo ponga texto por número, y en este caso la palabra Cisco debería salir 3 veces. Como ven aquí en el ejemplo, texto por número me va a salir Cisco, Cisco, Cisco. Que sería lo mismo que si yo escribiera Cisco por 3. Prácticamente esto de aquí es lo mismo de acá, ya que en texto estoy almacenando este valor y en número estoy almacenando el valor de 3. Entonces, esa es la manera en la como nosotros utilizamos las variables. Igualmente, si ustedes quieren, puedo yo almacenar un número 1, que este número 1 va a ser el 5. Y aquí podría yo sumar el número 1 más el número que ya declaré previamente. Número más número 1. Esto me daría igual a un 8. Entonces, esa es la manera en la que nosotros trabajamos con las variables. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Están siguiendo con la práctica? ¿Todo bien, José? Chévere. Gracias, Paulo, por esa retroalimentación. Chévere que estés en todos los estudiantes. Dice, hice esto y lo hizo Cisco. Déjenme saco el chat completo. Hice esto y lo hizo Cisco por X por 9. Ahí igualmente, en base a lo que vimos previamente, primero se toma paréntesis, luego se toma las potencias. A ver, déjame copio el código para ver qué es lo que debería funcionar. El por qué no te funcionó tal cual como está escrito aquí así, es porque te estaría faltando los paréntesis. Te faltaría el paréntesis aquí. Y ahí sí funcionaría esto. En este caso, si tengo un valor en X que es 5, en este caso saldría, como vimos previamente, primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, luego multiplicación y división y finalmente la suma. Veamos qué sale aquí. Creo que igualmente va a dar error, ya le vi por qué va a dar error. ¿Ya? ¿Por qué nos da error aquí? Por el más. Nosotros aquí estamos multiplicando texto, que en este caso me podría salir este Cisco, 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 pero a esto yo no le puedo sumar un 4, porque texto más un valor numérico no me va a poder sumar. Entonces, esa es la razón. Y justamente aquí nos tira el Python, nos dice que la entrada en la línea 1 en el módulo nos da un error de concatenación, que no se puede concatenar un valor de texto con un entero. Entonces yo no puedo unir un número con un texto. Para hacer esto es de otra manera, que justamente lo vamos a hacer ahorita. Ya. Entonces nosotros tenemos aquí justamente lo que vio recién el compañero, que le tiró un error. Para nosotros poder solventar esto, nosotros tenemos lo que se llama la concatenación de variables de texto o múltiples variables de texto. La concatenación es el proceso de combinar múltiples cadenas de texto en una sola cadena de texto. Es decir,
Yo, por ejemplo, tengo una cadena de texto que se llama nombre, otra cadena de texto que se llama apellido, y yo quiero concatenar eso en una sola cadena de texto llamada, por ejemplo, nombre completo. Entonces yo pongo Jorge en nombre, guardo Kaisa en apellido, y quiero que en nombre completo se imprima todo de una sola. Entonces ahí sería nombre más apellido igual a nombre completo. Eso vendría siendo la concatenación. Yo puedo unir la n cantidad de cadenas de texto en una sola. Para nosotros lograr ese proceso, igualmente nosotros podemos declarar o vamos a declarar dentro de estas cadenas de texto los valores. Y para nosotros imprimir o generar una nueva cadena de texto lo podemos hacer directamente imprimiendo, como ven aquí, sumando las cadenas de texto, que en este caso la suma, más que funcionar como una suma numérica, es como una adición o para irles uniendo una con otra. Y finalmente lo que obtenemos nosotros es esto de aquí, Cisco Network Academy. Vamos a hacer esto acá y de paso resolvemos la duda que tuvo el compañero recién. Vámonos nuevamente acá a nuestra terminal. Y por ejemplo vamos a declarar las tres cadenas de texto. Vamos a declarar una cadena de texto 1, como nos está en el ejemplo. Esta se va a llamar Cisco. Vamos a declarar una cadena de texto 2. Esta se va a llamar Network. Vamos a declarar una cadena de texto 3 que se va a llamar Academy. Y vamos a declarar una cadena de texto 4 llamada espacio. Y esta simplemente va a tener un espacio vacío. Si se dan cuenta, los espacios, cada espacio vacío también cuenta como un carácter. Ahora, como les decía, nosotros tenemos dos opciones. Opción 1, imprimimos directamente esto. Que yo voy a imprimir aquí, por ejemplo, string 1 más string 2 más string 3. Aquí lo que me va a sacar es las tres cadenas de texto juntas, contiguos, sin espacios. Entonces me sale Cisco Network Academy. Para que esto se vea un poquito más bonito, un poquito más decorado, es que nosotros creamos esta variable de acá llamada espacio. Con eso lo que nosotros hacemos es sumar la cadena 1, que en este caso sería Cisco, más un espacio, más la siguiente cadena de texto que sería network, en este caso es el string 2, más nuevamente le damos un espacio y más el string 3 o la cadena de texto 3. Imprimimos esto y ahora sí nos va a dar Cisco Network Academy, pero separado. Como ven aquí. Otra opción para hacer esto sería prácticamente, yo creo, un string final, por ejemplo, y este string final va a ser igual a string 1 más el espacio, lo mismo que hicimos arriba, más el string 2, más otro espacio y más el string 3. En este caso, yo dentro de este string o cadena de texto final, estoy almacenando todo lo que yo puse acá arriba. Y ya se me guarda. Y si yo quiero imprimir, simplemente me bastará con llamar al string final y se imprimirá Cisco Network Academy tal cual yo le almacené previamente. Y en este caso tengo aquí Cisco Network Academy. Ahora bien, en la parte de acá que el compañero tuvo esa duda, aquí no se suma porque justamente el 4 es un valor numérico. Así como tal, 4 solito suelto es un valor numérico. Pero si yo quisiera concatenar un 4 a mi texto, yo ese 4 lo debería declarar como texto. Entonces, ¿cuál vendría siendo la diferencia entre esto y esto? Si se dan cuenta, este 4 está declarado como número y no lleva ninguna comillas junto a él. Y este 4 de acá, como yo le declaré como texto, este sí tiene esas comillas simples a los costados, que indica que este es un valor de texto. Entonces, si yo, por ejemplo, declaro un string 4, que justamente coincide, y yo le declaro como un 4 del tipo texto, ahí sí yo voy a poder hacer lo que acá quería hacer el compañero, que vendría siendo Cisco por X más 4. Pero en este caso no va a ser el más de ese 4, sino que va a ser más del string 4. Y veamos qué pasa ahí. Nos da Cisco, 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 y al final nos añade el 4. Nos está sumando. Ahí sí ya está aclaradita la duda que tuvo recientemente.
Javier creo que fue el que tuvo la duda. Sí. Ya, entonces esa es la diferencia y el por qué previamente nos dio ese error. Estamos todos hasta ahí, hasta la parte de los strings. Ese micrófono del que hay encendido está en mal estado, no se escucha. Creo que Freddy Ávila fue. Está con bastante interferencia el micrófono. Todo listo entonces, todos estamos hasta ahí o necesitan un poquitito más de tiempo para realizar las respectivas pruebas. José dice que todo bien. Chévere, ¿quiénes serán? Pablo sacó unos minutos adicionales. Pablo, usted es el que está con el grupo de estudiantes, ¿verdad? Esperemos un ratito a que los estudiantes logren realizar esta pequeña práctica y continuamos. Y si tienen alguna duda sus estudiantes, igual que me digan, por si acaso tal vez algo no quedó completamente claro. Chévere, chévere, me alegro. Bueno, creo que ya estamos igualados. Continuamos. Entonces, eso por la parte de concatenación de caracteres, de cadenas de texto. Entonces, vamos a continuar. Ahora vamos a ver la parte de conversión de tipos de datos. Igualmente, continuando con lo que pasó previamente. La concatenación no siempre funciona cuando intentamos nosotros unir diferentes tipos de datos, como pasó recién que queríamos unir el número 4 con el texto que estaba ahí de Cisco. Entonces, nosotros cuando queremos hacer eso, nosotros obtenemos un mensaje de error, como el que estuvo previamente, que no se puede concatenar un string con un entero, o acá tenemos este otro error que dice que no se puede convertir un entero, un objeto del tipo entero, en un string de manera implícita. Para nosotros lograr esto, nosotros podemos utilizar la función string, la cual convierte el valor de una variable a string. Independientemente de cuál sea este tipo de variable, si es booleana, si es que es entera, si es que es decimal, lo que nosotros metamos dentro de esta función llamada string str se va a convertir en cadena de texto y nosotros vamos a poderla trabajar como tal. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo. Nosotros declaramos una variable x que va a almacenar el valor del número entero 3 y vamos a imprimir el valor de x es 3. Aquí sí nos va a funcionar. Nos va a tirar, mejor dicho, nos va a tirar este error. Para que nosotros podamos imprimir este valor, justamente utilizamos la función de str y adentro ponemos x. Y ahí sí nos va a imprimir el valor de x es 3. Y si nosotros ponemos de qué tipo es x, va a seguir siendo entero. Es decir, esta función de aquí, str, no es que lo convierte a la variable, le cambia de tipo a la variable.
O sea, no es que la convierte constantemente, sino que simplemente en el momento que utilizamos, la convierte, se utiliza, pero la variable sigue siendo del tipo entero. Es decir, no le modifica el tipo de dato como tal. Aquí justamente dice que nos vamos a dar cuenta que el tipo de dato de la variable x continúa siendo un entero. Para convertir el tipo de dato, se le reasigna a la variable un nuevo tipo de dato, como se lo ve en el ejemplo 3. Entonces, si es que nosotros quisiéramos que esa variable que tenemos de tipo numérico ya se convierta para siempre en tipo de cadena de texto, nosotros lo que debemos hacer es en una variable nueva o incluso en la misma variable, como está aquí en el ejemplo, nosotros simplemente le colocamos que se convierta en del tipo string, el valor de x que está almacenando actualmente, y luego verificamos si es que el tipo ya se cambió y justamente ahí nos va a dar que es del tipo string. Lo mismo tenemos nosotros aquí para transformar de decimales a que simplemente tenga 2 decimales. Ahí está esta función de acá que ya la vamos a estar viendo. Por cuestiones de tiempo, creo que solo avanzaremos hasta la parte de aquí, a convertir un entero a string y poderlo concatenar en tiempo real sin que se le cambie el tipo de dato. Entonces nos vamos al Visual Studio Code de una vez. Y vamos desde cero. Entonces, como veíamos, nosotros, por ejemplo, vamos a crear una variable numérica llamada x mismo. Pongamos que x va a ser igual a 5. Si yo quiero imprimir, por ejemplo, este es un número y le pongo más x, aquí me daba error. Justamente porque yo no puedo concatenar una cadena de texto con un entero, que en este caso sería la x. Para hacer eso, vamos a utilizar justamente la función que acabamos de ver. Entonces pongo, este es un número. Y aquí le sumo, pero no le paso la x directamente, sino que a esta x la ingreso dentro de la función str, que lo que hace es convertirla momentáneamente a texto para que se pueda visualizar. Y ahí sí ya no me da error y me dice, este es un número 5. Ahora, si es que yo quisiera ver qué tipo de dato es x, me va a dar que el tipo de dato que es x, déjenme, falto los paréntesis, es del tipo entero. Pero, como vimos en el ejemplo, si yo quisiera, por cuestiones de necesidades de mi programa, que ya esta variable no sea del tipo entero, sino que ya se mantenga como el tipo string, yo lo que debo hacer es x va a ser igual a strx. Es decir, en mi variable x voy a almacenar el valor en forma de texto de lo que actualmente tengo en x. Es decir, al 5 le voy a convertir en texto y voy a almacenar ahí mismo en la x. Ahora, si es que yo veo qué tipo es x, ya me va a devolver que ahora es cadena de texto. Entonces aquí ya tenemos que es de la clase string. Y si yo ahora sí volviera a hacer lo que quise hacer al inicio, sin la función de str, ya me va a funcionar. ¿Por qué? Porque ahora x ya es del tipo texto. Entonces ahí ya me sale, este es un número 5. Y hasta ahí sería las clases por el día de hoy. Espero que esté quedando todo claro. Con todo, si tienen alguna duda, todavía tenemos 5 minutitos para resolver y para que ustedes puedan hacer esta pequeña práctica igualmente. No sé si alguien tal vez tiene alguna duda.
Estamos estoy preparando nada más la encuesta, estimado Inge, las preguntas y ya lanzo en un minutito. Ya listo. Entonces esperemos eso. Igualmente, como les digo, este tiempito utilicen para realizar esta pequeña práctica de la conversión de cualquier tipo de dato a string. Igualmente, si es que ustedes quieren, por ejemplo, yo que sé, x que sea igual a true, que esto vendría siendo un booleano. Le pongo aquí type, ya le sobreescribí a la x. Type o x va a ser igual a booleano. Igualmente este booleano, este true, yo lo podría convertir a string. En este caso, por ejemplo, yo voy a poner igualmente type de x, como ya le convertí a ese booleano en string, ya está ahí. Y si yo quiero imprimirle, en este era un booleano, este era un booleano. En este caso, yo creé con el valor de true, aquí me va a salir, este era un booleano, true. ¿Por qué? Porque me convirtió el valor booleano de verdadero en texto, es decir, cogió el true y le hizo texto. Entonces, esas son las aplicaciones que nosotros podemos darle a esta función del string. Todo lo que nosotros requiramos lo podemos pasar a texto para que eso pueda plasmarse en pantalla y entenderse como justamente como texto. No sé si tal vez haya alguna consulta. Estamos ya en la parte final de este primer día. No sé si tal vez tengan alguna consulta alguno de los participantes, porque para mandar esta encuesta, más que encuesta, las preguntas para que puedan registrar su asistencia, necesito tomar el control y vamos a dejar de compartir lo que ahora mismo están viendo. Entonces, si es que tienen alguna consulta, por favor, es el momento de hacerlo. De todas maneras, y aunque tome el control por un segundo, ahí, si es que tienen alguna consulta, como les decía, siéntanse en la libertad de poder hacerlo ahora a nuestro instructor. Déjenme nada más ir por acá. Uy. Por favor, ayúdennos completando esta hora abierta. Solo es una pregunta. Les agradezco que nos ayuden completando. Y gracias, Javier. Ya está ingresando. Igual, Matías. Muchas gracias por aquello. Y comentarles mientras van completando aquello que es necesario que ustedes registren su asistencia estos 3 días. Este ha sido nuestro primer día. Recuerden que cada día tenemos la misma estructura. Iniciamos a las 2 en hora de Ecuador hasta las 3:30. De ahí tenemos un break desde las 3:30 hasta las 4:10. Y de ahí la última parte, que normalmente será laboratorio, de 4:10 hasta las 5. Con esto, nada más agradecerles. Nos vemos el día de mañana, unos minutos antes de la reunión, unos minutos antes de que la reunión esté abierta. Normalmente el Webex automáticamente les va a enviar un recordatorio, pero si no, el mismo enlace que recibieron hoy día es el que se debe utilizar para las próximas clases, es decir, para el día de mañana y para el día viernes. Está completo casi la mayoría. De todas maneras, la encuesta está abierta todavía por unos minutos más, siendo la hora y respetando el tiempo, siempre su tiempo, y agradeciéndoles por haberse juntado. Pues muchas gracias, estimado ingeniero Jorge, muchísimas gracias. El día de mañana nos estaremos viendo para continuar con la siguiente parte, la siguiente etapa. Listo, muchas gracias a todos, que espero que haya sido de agrado Sí, por las clases supuesto. del día de hoy y que pasen bien ahí, igualmente que repasen las cositas que se vio el día de hoy. Nos vemos el día de mañana, un gusto. Todas las preguntas que puedan tener, igual las traen mañana y pueden resolverlas con el ingeniero Jorge. Nos vemos el día de mañana, entonces pasen Hasta bien. mañana, que pasen muy bien. Muchas gracias por juntarse. Les esperamos el día de mañana al mismo horario. La encuesta todavía está abierta por unos minutos.
si es que desean completarla. Y los compañeros del instituto, Rogerio González, más bien ahí con el ingeniero Paulo establecemos y coordinamos y el tema de asistencia. Muchas gracias nuevamente, que tengan una buena tarde, un buen resto de día y nos vemos mañana a la misma hora. Gracias.